Buenos días, chicos. Espero que todos estén muy bien. Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. ¿Me pueden confirmar, por favor, si están viendo mi pantalla, escuchándome? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, entonces, hasta ahora nosotros hemos estado familiarizándonos un poco con NumPy, con algunas instrucciones de Python, estructuras de repetición, vimos algo de Matplotlib. Digamos que todo eso han sido como introducciones a pequeñas instrucciones muy sencillas en Python para ir llegando al punto que queremos, y es poder analizar estos datos de una mejor manera. Estos datos que nos dieron en este ejemplo de Software Carpentry. Y recordemos que hay un montón de archivos ahí que nosotros pues todavía no hemos explorado en su mayoría. Hemos explorado solo algunos cuantos archivitos de los que están ahí y no hemos hecho nada más. Entonces hoy, como ya sabemos que son las listas, hoy lo que vamos a hacer es empezar a procesar todos esos archivos, guardándolos en listas, aplicando sobre ellos las mismas instrucciones utilizando ciclos for, y con eso pues vamos a ir viendo cierta información. Y eso se va pareciendo cada vez más a algo que uno haría en un trabajo más repetitivo, en un trabajo real, donde le pasan un montón de archivos y uno tiene que empezar a analizarlos. Entonces, antes de seguir, una pregunta de quien no tiene todavía abierto el notebook para darle un minuto más, o arrancamos de una vez. Levante la mano o dígalo. Quien no tenga todavía el notebook abierto. Listo, entonces vamos a seguir. Entonces hoy vamos a aprender otro modulito, que es el módulo ¿qué? El módulo llamado Glob. Es un módulo que nos permite a nosotros procesar diferentes cosas. Voy a poner aquí el manual, como siempre. Es muy importante que uno lea el manual. Entonces eso está dentro de la librería estándar, perdón, ¿de qué? De Python. A ver, aquí me está diciendo que me vaya a la versión más actualizada, que es esta, listo. Y Glob nos permite encontrar, miren, trayectorias de archivos, nombres de archivos, siguiendo cierta cadena, cierto patrón. Estos patrones se escriben utilizando, por ejemplo, abreviaturas. El asterisco quiere decir 0 o 1 o muchos caracteres repetidos, ¿sí? O no repetidos. Simplemente es como para uno abreviar ciertas cadenas que no quiere escribirlas todas completas. La diferencia con el porcentaje, con el símbolo de pregunta, es que el símbolo de pregunta requiere una o 0 repeticiones. El asterisco requiere pues 0 o muchísimas, indefinidas repeticiones de lo que uno está buscando. Entonces esto le sirve a uno para buscar precisamente en un sitio dado cuántos archivos, por ejemplo, cumplen cierto patrón que uno le manda. Y puede ser recursivo, puede ser no recursivo. Si uno tiene muchos subdirectorios dentro de los subdirectorios, pues puede utilizarlo de forma recursiva y con eso uno puede barrer absolutamente todo el sistema de archivos. Hay muchas otras funciones que también le entrega a uno este módulo. Este módulo también soporta expresiones regulares, pero nosotros vamos a encontrar la forma más sencilla. Y por ejemplo, si uno quiere encontrar no sé, los archivos dentro de un directorio que terminen en GIF, pues como lo que no me interesa es el nombre, sino que termine en GIF, entonces yo le pongo asterisco para que tengan cualquier nombre, y le pongo .gif precisamente para indicar que lo que necesito realmente es que terminen en GIF independiente del nombre. Entonces esto nos encontraría en la ruta que le demos, que en este caso sería la ruta actual, el directorio actual nos encontraría todos los archivos que terminan en GIF, igual para todos los que terminan. Estos, por ejemplo, son todos los que no tienen más nombres, sino que tienen extensión .c y cualquier otra cosa. Entonces, por ejemplo, este archivo cumple este patrón, ¿cierto? Porque tiene .c y un montón de cosas después, o sea, el asterisco sirve para eso. Entonces, si volvemos nosotros acá, voy a inventar un poquito la fuente. Si nosotros volvemos aquí a este código, este módulo entonces nos está permitiendo, yo tengo todos mis datos dentro de data, me está dando una lista, esto me va a dar una lista de todos los posibles archivos que empiezan por inflammation, tienen cualquier cosa después de eso y terminan en .csv. Le doy Shift Enter y miren que aquí me sale a mí mi lista de archivos.
Si yo voy a la consola, yo miro qué hay en data, y en data precisamente, como ustedes pueden ver, tenemos pues toda esa lista de archivos. Hay unos que se llaman inflammation, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y miren que hay otros que se llaman small, y esos no me aparecieron acá, pues porque esos no cumplen obviamente este patrón, ¿cierto? De que arranquen con inflammation. Entonces, háganlo ustedes, coloquen bien la ruta y tienen que tener una lista más o menos de este estilo ahí impreso en esa celda. ¿Quiénes todavía no tienen eso ahí listo e impreso? Levante la mano para esperarlo un poquito. O tuvo algún problema, de pronto no le está saliendo un error o algo así. ¿Todos bien? Listo. Entonces, con esto, como ustedes pueden ver, tenemos una lista, ¿no? Ojo que esa lista no está ordenada. Si se dan cuenta, esa lista no está ordenada. Entonces, si yo quiero procesar esto y tener cierto orden subyacente para poder entender mejor las cosas, es bueno ordenarla, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos hecho un gráfico hace tiempo? Habíamos hecho los gráficos de algunos de estos datos de inflammation 0, 0, 0. Habíamos hecho dos gráficos del mínimo, del máximo y del promedio, como para ver las tendencias. Entonces ahora lo que queremos hacer, nuestra tarea en este momento, es hacer esas figuras para 3 archivos, no para solamente uno. Entonces queremos hacerlo para el primero, para el segundo y para el tercer archivo. Entonces lo que necesitamos es esta lista ordenada, tener esta lista ordenada, y con un for vamos a escoger solamente los 3 primeros elementos, por ejemplo, y los vamos a pintar. Entonces este script que viene abajo hace precisamente eso. Entonces importamos lo que necesitamos, pedimos los nombres de los archivos, pero ojo que yo estoy utilizando ahora la función sort para que ella me organice mis nombres de archivos, ¿cierto? Que es que queden organizaditos. Profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que, digamos, a mí ya me aparecen ordenadas a pesar de que no puse esa función. ¿Por Ah, qué puede perfecto. ser? No, está bien, pero eso no está garantizado. Si miramos aquí en Globe, a ver si este mantiene aquí el... ¿Qué? ¿Dónde están returns? Mira, although the results are returned in arbitrary order. Entonces tú estuviste de buenas, pero eso no está garantizado que llegue, que salgan organizados. De hecho, Ah, ok. uno pensaría que deberían venir organizados, digamos, pues uno dice, pues debería estar así como uno los ve, y no es así, y se han encontrado hartas librerías en Internet de personas que asumían eso y estaban procesando mal sus datos. Entonces, esa es buena tu pregunta porque me permite a mí como hacer énfasis en que eso no está garantizado que viene ordenado. Entonces, si lo queremos ordenado o si asumimos que algo es ordenado, es mejor no asumir, es mejor ser explícitos, entonces lo ordenamos. Y si ya está ordenado, pues no hace nada. Y si no está ordenado, pues Ah, lo... ok, ok. Una Gracias. pregunta porque se me ha olvidado contarles eso y se ha encontrado así la gente que tiene repositorios en internet. Hay personas que los procesan para mirar por errores y había muchos de este estilo que la gente asumía que eso venía ordenado y no viene ordenado por defecto. O sea, uno puede estar de buenas, pero tal vez no. Entonces, aquí, Vale. sin desorganizarlos, gracias por la pregunta, Antonio. Entonces, aquí lo que estamos haciendo es organizarlos y después yo estoy extrayendo solamente los 3 primeros. ¿Sí? Entonces, el 0, el 1 y el 2. Me estoy quedando solo con esos. También lo podría haber hecho al nivel del for, pero pues da igual. Lo importante es que estamos extrayendo solamente los 3 primeros. Entonces vamos a mirar qué es lo que hace este for. Vamos a entender este for. Entonces, para cada nombre de archivo, dentro de mis archivos, dentro de mis nombres de archivos, por cada uno de ellos va a ejecutar esta instrucción. Recordemos que eso es lo que hace un for. Es ejecutar la misma instrucción sobre cada uno de los elementos que él está variando. Entonces aquí voy a imprimir el nombre del archivo que está procesando en este momento. Luego vamos a cargar los datos de ese archivo. Entonces data es igual a np.txt, eso ya lo hemos visto, para cargar el archivo. O bueno, no me acuerdo si hemos visto, sí hemos visto esto. Le decimos que no, que archivo es el que queremos leer, que es precisamente pues, el del for en ese momento. Le decimos que están separados por coma. Entonces aquí hemos cargado nuestros datos. Luego estoy creando una figura que realmente son 3 figuritas, ¿sí? Que son una fila
y 3 columnas, le doy incluso el tamaño. Y después simplemente lo que hacemos es lo mismo de antes. La primera subfigurita de esas, pintamos el promedio, entonces sacamos el promedio de las filas. En la segunda, el máximo, sacamos el máximo de las filas. Y en la tercera, el mínimo, sacamos el mínimo de las filas. Este fig.tileLayout es como para que organice mejor los labels de las columnas y todo eso y quede como la figura bien bonita. Y después le decimos que nos muestre la figura. Esto lo hago para obligarlo a que cada vez que haga un ciclo me muestre la figura y se actualice, y con eso yo las puedo separar mejor. Vamos a ver, voy a ejecutar esto y les tiene que salir algo parecido a lo que yo tengo acá. Ah, no, no le he ocurrido. Ah, como así que en un Py no está viniendo. Ah, ya, me toca cambiar aquí un código. ¿Dónde está? Acá. Tengo que ponerle NP. Tiene que arreglar eso. Listo, entonces aquí de esta manera ya estoy, miren que ya estamos haciendo una magia, o sea, ya estamos metiéndonos dentro de un directorio y estamos sacando los 3 primeros archivos, y por cada archivo estamos sacando la gráfica, ¿sí? Estamos empezando a hacer análisis aquí en nuestros datos de una forma un poco más eficiente. Entonces aquí me sale Data Inflammation 01, Data Inflammation 02 y Data Inflammation 03. Todos ustedes deben tener estos datos también. No olviden que hay que corregir acá, hay que escribir NP en vez de NumPy. ¿Quién ha tenido problemas allí o no le sale o algo así? ¿Quién todavía no lo tiene? Levante la mano o hable, o si no, seguimos. Listo. Entonces, ya todos tenemos esto, y pues así es más fácil interpretar los datos. ¿Qué cosa rara ven ustedes? Que son datos totalmente diferentes uno del otro. Ajá. ¿Quién es? O sea, por ejemplo, el tercer dato se ve muy diferente a los demás, ¿sí o no? Sí. ¿Qué tiene de raro el tercer dato además? Por ejemplo, ¿qué dirían ustedes? Tal vez que los datos son muy diferentes entre ellos, los del 3. Que fluctúan como mucho, ¿cierto? Ujú. Y además, miren que el mínimo siempre está en 0. Eso es muy raro, ¿cierto? Sí. Que absolutamente siempre el mínimo está en 0. Entonces ya uno empieza a darse cuenta que hay como cosas raras. Esto es raro. ¿Qué más? Si ahora ustedes miran los dos primeros, ¿qué dirían? ¿Qué les parece raro ahí? La primera y tercera gráfica de cada uno. ¿Por qué? Porque hay diferentes fluctuaciones. En el caso del promedio del segundo, hay o sea, se ve como un aumento un poco más, ¿cómo se dice eso? Am, Simétrico, por así decirlo, que en el aumento del promedio. O sea, como la montañita, Sí, sí, está se ve como fluctuando. más plana. Sí. Entonces digamos que uno podría verla como más plana una que la otra, ¿cierto? Ujú. Pero pues sí espera que tenga fluctuaciones, es más normal que tenga fluctuaciones. Realmente a mí lo que se me hace raro es la segunda, ¿cierto? Bueno, la tercera también va como escalando, como en escalones, pero la segunda es muy rara porque es como, miren, es una línea tan limpia que es como si cada día aumentara en una unidad el promedio. Y eso sí es extraño. Uno esperaría también que hubiesen unas fluctuaciones, ¿no? Como en el tercer caso. Entonces, miren que aquí parece ser raro, parece que esos datos están inventados, están mal tomados, porque si ven que aumenta como con y igual a x, cuando vale 20 acá días, esto vale 20. Cuando vale 20 acá, esto vale 20, ¿cierto? Sí. Entonces, ahí ya tenemos como unos casos sospechosos, porque pues uno dice, pero qué casualidad que preciso coincidan, como si hubiera aumentado de una unidad por día, esto se ve como si estuviera mal tomada esta vaina, ¿no? Entonces, esto nos está indicando que, pues, que tenemos que tener cuidado, ¿sí?
Ahora, aquí tienen un ejercicio ustedes. Ahora pinten los tres últimos archivos. ¿Cómo harían eso? Para ver si también tienen unas tendencias parecidas o no. Entonces, hagan lo mismo, pero con los tres últimos archivos. Les doy 2 minuticos. ¿Cómo les digo? ¿Sí les dieron las mismas tendencias o no? ¿Alguien ya terminó? Aunque ahí también tienen. ¿Cómo? ¿No te entendí? ¿Puedes volver a decir? ¿Ahí me escuchas bien? Sí. Sí. Antes decía que ya lo hice, pero pues tanto la 10 como la 12 tienden a tener el mismo, como la misma gráfica del medio, con datos que parecen inventados. Ajá, sí, señor. Miren que yo lo único que hice entonces fue esto, ¿no? Decirle que arrancara desde el a ver, último, penúltimo, antepenúltimo. Desde el antepenúltimo y fuera hasta el final. Simplemente el único cambio está en decirle cuál es extraer, ¿sí? Fue el único cambio realmente. Entonces le dije que solamente trabajara desde el antepenúltimo en adelante. Ahí están, Inflammation 10, 11, 12. Y otra vez, miren que aquí tenemos un caso en donde el mínimo supuestamente vale 0 y otros casos donde esto aumenta hasta 20 y vuelve hasta 20. O sea, estos datos se ven muy malucos, ¿sí? Pero esto no lo hubiéramos descubierto si no lo hubiéramos podido graficar y no lo hubiéramos podido graficar sistemáticamente, digamos, metiéndonos al directorio y tratando de explorar a todo el mundo. Entonces, ¿quieren que les dé un minutico más para ver si lo alcanzan a terminar? O seguimos. Levante la mano el que quiera que le dé un minuto más. O dígalo. O si no, seguimos. Listo, entonces seguimos. Entonces aquí tenemos nuestros datos. Entonces, aquí está el ejercicio, Y a veces uno también lo que quiere es como, por ejemplo, comparar datos contra datos. Entonces uno quisiera, por ejemplo, si tenemos esta figura, quisiéramos comparar, por ejemplo, una de las observaciones que hicieron ahorita, que había como que una que se inclinaba más que la otra. Entonces sería útil, por ejemplo, poder calcular esta diferencia o este promedio entre todos los datos, cuál es el promedio que les da a todas estas, el promedio de los promedios, por ejemplo, el promedio de los máximos, el promedio de los mínimos, para ver la tendencia global a través de todos los datos. Entonces, imagínense que ustedes tienen no 10 daticos que lo pueden hacer a mano, sino que van a leer 10.000 datos, ¿sí? 10.000 datos en donde ustedes van a sacar esos promedios. Entonces, eso es algo muy útil y también quiero mostrárselos acá, que está también ahí en el tutorial de Software Carpentry. ¿Y eso cómo se hace? Entonces, aquí lo podemos ver, mira. Primero para dibujar, por ejemplo,
la diferencia entre el promedio entre el primero y el segundo archivo. Entonces, ¿qué hacemos? Leímos otra vez nuestra lista de archivos, ordenada. ¿Listo? Luego extraemos solamente los dos primeros archivos, porque quiero comparar la diferencia entre ellos dos nomás. Entonces yo leo los datos de un archivo en un array que lo voy a llamar data 0, y los datos de otro archivo en otro array que lo voy a llamar data 1. Y luego simplemente lo que hacemos es, bueno, crear nuestras figuras, y cuando pintamos, vamos a pintar simplemente el promedio de data 0, ¿sí? Aquí está el promedio de data 0 menos el promedio de data 1. Entonces con eso estamos pintando las diferencias de nuestros dos, a nuestros dos, ¿qué? Data files. Me falta cambiarle aquí en NumPy. Entonces ya le cambié en NumPy y ahí están las diferencias. Entonces, como pueden ver, las diferencias como que empiezan a incrementarse muchísimo más hacia el día 20 y luego pues vuelven a disminuir y tienden hacia 0. Pero las diferencias no son tan grandes, ¿no? Pues son promedios, ¿no? Tienden a ser entre 0 y 1. Ese de grande y pequeño pues va a depender realmente de nuestros valores. Cuando estemos mirando aquí, estamos hablando de estos promedios, entonces como estamos llegando a estos máximos como de 12, pues un valor de 1 es como el orden de 10%. Entonces todos tienen que estar acá, habiendo arreglado en NumPy aquí. Tienen que escribir ANP. Listo. Entonces, después de haber visto esto, ya pueden ver ustedes simplemente uno cómo compara dos cosas. Ahora sí lo que vamos a hacer es calcular las estadísticas completas para todos los archivos. O sea, estamos aumentando nuestra escala. Entonces ahora queremos leerlos todos y queremos calcular el promedio de todos ellos. Entonces, esto es un ejercicio también para que ustedes lo hagan. Acá tienen que llenar básicamente dos líneas. La estructura de este script es: vamos a importar, vamos a leer todos nuestros archivos. Aquí no me importa ordenarlos, pero si quieren los podemos dejar ordenados, ¿sí? No pasa nada. Y lo que vamos a hacer es irlos leyendo. Recordemos que cada uno de estos archivos es una matriz de 60 por 40. Entonces lo que vamos a ir haciendo es leerlos todos e irlos sumando a estos datos. Los vamos a ir sumando, sumando, sumando. Vamos leyendo y sumando, leyendo y sumando, leyendo y sumando. Y luego, y pues por eso empezamos en ceros. Entonces esta función numpy.zero nos crea una matriz de 60 por 40 llena de ceros, porque vamos a ir sumando todos los datos. Y luego de sumar absolutamente todos los datos, los vamos a dividir por la cantidad de datos que leímos, ¿listo? Y con eso ya tenemos los promedios. Y entonces después vamos a poder pintar el promedio, pero de todos los datos, no solamente del dato de un solo archivo, sino de todos los archivos unidos. Luego el máximo de todos los archivos unidos, el máximo promedio. Y luego el mínimo promedio. Entonces, el ejercicio para ustedes es qué hacer acá. ¿Cómo harían ustedes para leer? O sea, lo que tienen que hacer es leer los datos y luego sumarlos a Composite Data. Entonces tienen 2 minuticos para que hagan eso.
¿Quieren más tiempo? ¿Un minuto más? ¿O lo hago yo? Para que comparemos. Levanten la mano los que quieran más tiempo. Córrete para allá. Bueno, entonces vamos a hacer. Entonces, leer los datos. Entonces hacemos lo mismo que antes. Voy a copiar y pegar. Data igual, ta. Pero aquí pues sería file name. Y luego sumarlos a composite data. Entonces simplemente sería composite data. No sé si funciona más igual a data. Le vamos sumando los datos. Ay, otra vez tengo ese error de NumPy. ¿Dónde tengo NumPy? Acá. Acá. Y acá. ¿Dónde más? Acá. Listo. Y ya. Entonces aquí, con esto, o sea, lo que quiero que ustedes vean es que tan fácilmente, con esto estamos leyendo absolutamente todos los datos y estamos cargándolos en un solo gran arreglo y calculando todos los valores promedio, ¿sí? Para todos, absolutamente todos nuestros datos. Obviamente la manera más correcta de pintar esto será también calcular las desviaciones estándar, no solo el promedio, y con eso poderle poner unas barras de error a estos datos y seguramente nos daremos cuenta que, por ejemplo, el mínimo tendrá unas barras de error gigantescas porque hay varios datos que tienen el mínimo en 0. Entonces, ¿a quién no le dio esta figurita? Levante la mano. ¿Puedo subir un poquito para ver Sí, lo que escribió? sí, señor. Listo. ¿A quién no le dio esta figurita o tuvo problemas? Profe, pues a mí no me dio, pero ¿será que puede subir un segundito, por favor? ¿No más? Sí, señor. Recuerda que hay que cambiar también varios NumPy por ahí que están y cambiarlos por NP. Listo, gracias, profe. Listo. Bueno, entonces ya que todos tenemos esto, pues aquí ya también les queda como el ejemplo de cómo podemos nosotros leer un montón de archivos, procesarlos, ¿cierto? Y después pintar cosas que nos tomarían mucho tiempo hacerlos manualmente. Por ejemplo, abriendo cada archivo en un Excel, creando una tabla por cada uno de ellos y luego haciendo una fórmula que fuera leyendo a todo el mundo. Eso son demasiados clics, demasiado espacio, demasiadas formas de equivocarse. Y si después nos mandan datos de inflamación, pero de otros pacientes, simplemente es ponerle aquí la ruta para el nuevo directorio y ¡pum! Nos funciona exactamente lo mismo. Y nos bota los datos, ¿sí? Sin tener que repetir, sin tener que estar haciendo tantas cosas manualmente. Entonces esta es una de las grandes ventajas de poder escribir estas cosas en scripts. Hasta este momento, ¿hay alguna duda?
Ok, entonces, ahora lo que vamos a hacer es utilizar if-else, porque se acuerdan de lo que habíamos dicho, que eran unos datos raros que tenían el mínimo como en 0 y que tenían como que precisamente en el día 20 el valor era 20, que entonces eso estaba raro. Entonces lo que vamos a hacer ahora es algo que uno debe hacer siempre cuando tiene datos y es, después de haber como detectado cosas raras o anomalías, verificar qué tan buenos son los datos, hacer como una tarea como de clasificación para que se dé uno cuenta rápidamente de qué posibles datos no son confiables, ¿sí? No estamos hablando de clasificación de Machine Learning, sino de clasificación en cuanto a que si cumple ciertas cosas. Entonces yo sospecharía, por ejemplo, los datos que son así, o los datos que tienen esto, ¿sí? Yo sospecharía un poco de eso. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, utilizando un if, verificar cuál de esos archivos cumple con una o con las dos condiciones ahí. Y pues para que nos queden solamente los que realmente nos sirven. Entonces recordemos la sintaxis del if. Por ejemplo, aquí este número vale 37. Entonces decimos if num es mayor que 100, entonces imprima esto o haga esto. No olviden los dos puntos y que esto debe estar indentado. Si no, eso es lo que significa el else. Si no quiere decir si es menor o igual a 100, imprima que no es más grande. Y este print que está aquí abajo no está asociado ni al if ni al else porque no está indentado. Entonces, si yo ejecuto esto, pues esto me va a salir que no es más grande y luego me imprime el don. El don siempre se imprime, ¿sí? Porque está por fuera del if else. Entonces, teniendo en cuenta que tenemos esos dos criterios, lo que quiero ahora es que hagamos como otra vez un loop sobre los archivos, de manera que podamos como detectar cuáles archivos tienen como ese problema, ¿sí? El problema de que en el día 20 el máximo vale 20, o que el mínimo siempre vale 0. Entonces hacemos exactamente lo mismo de antes. Vamos, esto no se necesita realmente, esto acá, vamos a pintar nada. Entonces pedimos todos nuestros archivos, nuestros archivitos, vamos procesando uno por uno. Entonces aquí yo estoy imprimiendo un mensaje y aprovecho para mostrarles esa sintaxis. Ustedes de pronto han visto esta sintaxis, esta F que yo le pongo acá. Cuando le pongo esta F, estas F son del Python nuevo, de 3.6 creo que en adelante. Y lo que está diciendo es que si yo aquí adentro le pongo el nombre de una variable, él vaya y busque la variable por fuera, yo no tengo que volverla a escribir. Y la sintaxis que les estoy colocando acá funciona con Python 3.8, me parece, en adelante. Quiere decir es que él va a escribir file name, esa cadena, y luego lo va a reemplazar por el valor que tenga file name. O sea, miren lo que va a suceder cuando yo lo imprima. Va a salir un error porque necesito ponerle aquí NP. NP. Ya. Entonces miren que esta cadena de texto dice processing file name igual y me pone el nombre del file name en ese momento. Es una forma muy útil en la que uno utilizando una misma nombre de variable, que es esta misma, me sale el nombre de la variable y el valor de la variable, ¿sí? Entonces ahí va saliendo. Entonces bueno, voy a volver acá. Estamos imprimiendo simplemente el nombre de la variable, cargamos nuestros datos, ¿sí? Luego entonces hacemos el primer check, el check del máximo. Entonces extraemos el valor inicial, ¿sí? El valor inicial de nuestros datos. Entonces cogemos el valor máximo y le sacamos el elemento 0. Luego cogemos el valor en el día 20, sacamos el máximo y el índice 20, es el día 21 realmente, ¿no? Si contamos desde 0. Y luego preguntamos, si el máximo inicial es 0 y el máximo en el día 21, bueno, de índice 20 es 20, imprímame este warning. Estos datos están raros, ¿sí? Si esto no pasa, pues yo ya confío más en esos datos, pero si esto pasa, imprímame esto. Y luego también puedo hacer el check del mínimo. Entonces yo le estoy preguntando, mire, si usted suma todos los datos mínimos y esa suma le da 0, es porque todos son 0. Entonces también ahí imprimo otro mensaje diciendo que hay una cosa rara con los datos mínimos. Y después imprimo un carácter de nueva línea vacío para que pueda separar los datos. Entonces yo le doy shift enter a esto y cuéntenme ustedes de la salida que ustedes obtengan cuál de los archivos de texto no tiene problemas. O sea, a mí me dice sintaxis inválida ¿Me en puedes fstring. mostrar tu pantalla, por favor? Sí, claro, profe.
¿Tú este Python lo instalaste ahorita para el curso? Sí, señor. Porque entonces quiere decir que tenemos Python diferentes nosotros. Yo estoy corriendo ahorita la versión Python menos version. No, esta no es. Estoy corriendo la versión 3.8 algo. Espérate un momento. Vale, profe. Python 3. Sí, 3.8.5. ¿Y cuál estarás corriendo tú? ¿Cómo puedo ver, profe? Vamos a ver si podemos hacerlo aquí en la consola. ¿En el qué? En el este man. Voy a insertar aquí. ¿Cómo es que empieza a ejecutar? Creo que podemos hacer esto. Python 3, menos version. Sí, o sea, tú puedes poner un comando que vas a correr como en la consola, acá, dentro de una celda, colocándole un símbolo de admiración. Entonces yo le puse Python 3 menos version para ver qué Python es. Hazlo tú. ¿Puedes compartir la pantalla, profe, para comprobar bien cómo se coloca? Sí, entonces bien te escribo. Hazte en la celda que está encima, donde dice now notice, de data, no sé qué. ¿Dónde, profe? Espera, acá. La celda que está encima, tócala. La ¿Acá? celda. No, la celda, arriba. Ahí. No, Ok. donde now notice. Bueno, listo, ahí no importa. Ok. Dale, de arriba ahora, dale insert. Arriba, insert, Ujú. below. Listo. Y ahí escribe símbolo de admiración, Python 3, espacio, menos version. Shift Enter. Quítale el Python 3 y ponle Python nomás. Eso, ahí está la diferencia. Tú tienes el 3.7.6 y yo tengo el 3.8.5. Y creo que esta sintaxis funciona para Python 3.8 en adelante, la que yo puse ahí. Ok. Entonces, ¿cómo lo quítale el igual? Listo. A file name, quítale el igual. ¿Acá? Bueno, ahí, ajá. No, ahí no. Eso déjalos igual. Ahí donde estás imprimiendo, el error es en la impresión. Ah, ok, acá. Exacto. Listo. Dale tu pointer. Listo. Listo. Entonces, ahora sí, díganme ustedes, ¿cuál archivo está limpio? ¿Cuál archivo no tiene problemas? ¿Cuál escogerían ustedes como ingenieros para trabajar? ¿En cuál confiarían? Chicos, ¿qué dicen? Estoy esperando. ¿Hay alguno que no tenga problemas? ¿Alguno de los archivos que no tenga... Todos me indican que son sospechosos. Sí, algunos con máximos, otros con mínimos, pero todos tienen sospechas. O sea, estamos fregados, ¿sí o no? Bastante. Listo, entonces por esta razón también es que uno a veces tiene que, con los datos, pintar, mirar cosas raras y luego empezar a verificar cuáles datos sirven, porque a veces uno tiene ruido en los datos. Entonces, ¿qué puede hacer uno acá? Mirar si de pronto el de average es el único en el que se puede confiar, tratar de conseguir mejores datos, porque, digamos, tratar de sacar conclusiones a partir de estos probablemente sea problemático. ¿Listo? Pero no hubiéramos llegado a estas conclusiones si no hubiéramos visto nuestros datos. Ahora imagínense que ustedes fueran a revisar los datos de mil datos de inflamación. Pues ustedes no pueden hacer eso a mano, ustedes tienen que buscar una manera como esta, en la que ustedes puedan como masivamente graficar, masivamente explorar cosas, porque de otra manera no van a poder hacerlo ustedes en un tiempo eficiente y además, digamos, minimizando la posibilidad de cometer errores. ¿Ok? Listo, profe. Gracias. Después seguiremos con más cosas de estos datos. No se preocupen porque de todas maneras a veces les puede sacar
jugó a esto. Ahora bien, mm, si ustedes se dan cuenta, dentro de este directorio, como hemos visto antes, dentro de este directorio data tenemos archivos que empiezan por ese patrón inflammation, pero hay otros que dicen small, ¿cierto? Entonces también sería útil que si yo busco, por ejemplo, todos los archivos que terminan en CSV, yo pueda separar los que tienen el patrón que empieza por inflammation y los que empiezan con el patrón que dice small o cualquier otro patrón que yo quiera. Entonces ahora es un ejemplo para ustedes de cosas que se pueden hacer con las cadenas. Imagínense que dentro de file names ustedes leyeron y les dio toda esta lista. Hay algunos que dicen inflammation, terminan en CSV, otros que dicen myscript.py, otros que dicen small, no sé qué, CSV, bla, bla, bla. Y lo que se quiere es que ustedes escriban un script que cargan, digamos, donde procesan estos archivos y van guardando en large files, van guardando todos los que digan inflammation algo, van guardando en small files todo lo que digan small algo, y todos los que no digan inflammation o small los van a guardar en other files, ¿sí? Entonces lo que se espera es que ustedes tienen que al final obtener que large files está guardando estas dos cadenas, small files estas dos y other files esta cadena. Entonces háganle a ver cómo lo harían. 2 minuticos. Profe, para poder pasar al Python 8, ¿cómo se puede hacer? Ah, pues 3.8. Estaba hablando con el micrófono apagado. Hay como 3 maneras para hacerlo. La primera es medio maluca porque es como tratar de actualizar el Python de Anaconda, pero eso creo que genera problemas. Entonces, la verdad es que es preferible pasar a la segunda forma. La segunda forma es reinstalar Anaconda, ¿sí? Descargando realmente la última versión. Entonces, Anaconda, Python, toca ponerle completo, no le pongan solamente Anaconda o Python porque le salen otras cosas raras. Ya me pasó una vez en clase. Entonces, vengo acá, download, y entonces mira que si tú la descargas directamente, si tú descargas la última versión, te va a descargar la versión 3.8. Y ya, se resolvió el problema, ¿sí? O sea, si tú desinstalas tu Anaconda que tienes actualmente e instalas esta, vas a tener ya la versión 3.8, ¿listo? Entonces, esa es una forma. Esa es la segunda forma que creo que es como la más sencilla, porque eso no te va a desinstalar los Python notebooks ni nada, te va a desinstalar simplemente Anaconda. Y la tercera forma sería creando un environment de Anaconda con un Python específico, ¿sí? Entonces, tú puedes, y esta es la forma, digamos, más ordenada de uno manejar estas cosas, uno puede crear unos entornos virtuales en donde maneja todos los paquetes para cierta tarea, digamos, lógica, y entonces uno de esos entornos le puede decir que quiere cierta versión de Python. Por ejemplo, yo quiero crear un nuevo entorno que sea Python 3.8 y cosas así, y luego uno tiene que estar activando y desactivando eso. Yo, por ejemplo, en este caso, de este curso, tengo uno que no lo tengo activo, ¿no? Que tengo uno para este curso en particular, me parece, no, en este curso no estoy usando uno nuevo, pero yo tengo como 4 entornos diferentes, uno para una exposición que hice el viernes pasado, otro para un curso que se dicta los sábados, otro para yo manejar, digamos, una cosa específica de alguien que quiere Python 2.5 y cosas de ese estilo. Entonces, esos entornos son muy útiles, pero pues hay que saber manejar los entornos. Entonces tú decides, aprendes a manejar los entornos de Anaconda o de Python, en general son entornos de Python, o desinstalas e instalas la última versión de Anaconda. Vale, profe, gracias. Sí, señor. Creo que no puede actualizar Anaconda, pero sí. Bueno, también puedes ver eso, cómo actualizar Anaconda. Si al final eso te genera muchos problemas, entonces mejor es desinstalar e instalar. Más útil y más fácil y más rápido. Bueno, entonces, un minutico más.
Entonces, pues obviamente tendríamos que hacer como un for, ¿cierto? Entonces, for file name in file name. Y aquí les dan una pista. Como estamos mirando por qué empiezan las cosas, entonces podemos utilizar para las cadenas, existe este método starts with. Y entonces lo que podemos hacer es eso. Si mi file name .starts with, entonces le pongo el primer patrón, que sería como inflammation. Si empieza con esto, entonces yo lo que hago simplemente es large files.append file name. Aquí podemos hacer otro if o hacer un enlazamiento. Else, if, entonces voy a verificar otra cosa. Entonces si empieza con small, entonces ahora lo que hago es small files.append file name. Y si no se cumple ninguna de estas, else, entonces es ¿otro qué? Entra a la otra, ¿no? A la otra lista. Entonces, other files, con tab me completa, .append file name. Listo. Y al final la idea sería como, pues, imprimirlos, ¿no? Entonces, para ver si se quedó bien, print, ¿cómo sería la cosa? Large files, y vamos a ver si esto me funciona, no sé. Large files, vamos a ver esto que me da. Small files. Tengo que ponerle la F aquí, una F string. Listo. Entonces, bueno, en mi Python me funciona esto. Python 3.8 en adelante. Small files y other files. Entonces ahí está. Large files tiene solamente los que empiezan por inflammation. Small files los que empiezan con small. Y other files las otras cosas. Entonces otra vez, miren que estamos interactuando con una lista, estamos verificando separación de información. Esto simplemente es como un ejemplo de tareas que podemos hacer nosotros con nuestros datos. ¿Quieren, bueno, alguien, ahí queda grabado, digamos, la solución de esto? Porque ahora lo que vamos a hacer es introducirnos en algo muy, muy sencillo. Ahí quedan unos ejercicios de tarea, que son las funciones. Entonces, para los que ya saben programar, saben que las funciones son, digamos, elementos fundamentales en la programación. Nos permiten modularizar el código, hacerlo más fácil de entender, más reproducible, poderlo compartir, poderlo corregir más sencillamente. O sea, las funciones es un elemento fundamental en la programación y hasta ahora no las hemos creado nosotros, no hemos aprendido a hacerlas. Entonces la idea es esta, que aprendamos cómo hacerlas nosotros. Entonces, aquí ustedes pueden ver cómo se escribe una función. Es muy sencillo. Def, estamos avisando a Python que vamos a definir una función. Luego ponemos el nombre de la función y luego entre paréntesis ponemos los posibles parámetros que recibe. Y si no recibe parámetros, pues entonces lo ponemos vacío. Dos puntos, así hacíamos con los ifs también, para indicar que vienen ahora los códigos que pertenecen. Y escribimos el cuerpo de la función, que puede ser supremamente largo o muy cortito como este. Lo importante es que si, digamos, mi función retorna algo, pues uno tiene que utilizar el return para retornar el resultado. Y lo segundo es que todos los códigos, digamos, las instrucciones que pertenezcan a la función, tienen que estar indentadas, tienen que estar con el tab adelante para indicarle precisamente que pertenece a esa función. Bueno, entonces, eso es una función y aquí pues hay un par de ejercicios. Modificar las instrucciones que utilizamos en el suspicious data, pero ahora usando funciones. Entonces vamos a venir acá. ¿Sí? Entonces yo voy a copiar y a pegar esto, pero ahora voy a utilizar funciones. Voy a tratar de pensar cuál sería la forma de generalizar esto. Entonces si digamos que nuestros criterios siempre van a ser estos, que los datos sospechosos son los que arrancan en 0 y terminan en el 20, también en 20.
y que sus mínimos, la suma de sus mínimos nos da 0. Eso se puede hacer mejor matemáticamente porque yo no les dije, pero si ustedes tienen la mitad de los datos del mínimo en 3 y la otra mitad en menos 3, también nos daría 0 la suma, ¿no? Aunque nosotros nunca vamos a tener una inflamación de menos 3, o sea, una contracción de las personas. Pero bueno, eso puede pasar matemáticamente. Entonces digamos que aquí la idea es que si ustedes tienen como que esta instrucción la que van a repetir, esto lo podemos poner en una función. Entonces def, y aquí check data. Y lo que esto recibiría sería una lista de archivos, file names, que son locales a la función. Y ahora lo que voy a hacer es coger todo este bloque y lo voy a hacer un tab. Entonces miren que básicamente lo que hice fue definir una función llamada checkData que recibe una lista de archivos, eso es lo que va a procesar acá. Esto es una variable local, no es la misma que acá, aunque se llame igual. Si quieren le podemos poner así, file names, para que vean que es diferente. Simplemente metí todo dentro de una función. Entonces si yo hago esto, a ver, vamos a hacer esto acá, voy a correrlo aquí. Si yo hago esto, miren que esta celda no ejecuta nada. Y no ejecuta nada es porque pues, yo no he llamado la función. Ahora yo tengo que llamar explícitamente la función. Entonces para que yo ejecute la función tendría que hacer esa primera instrucción, lee los datos, todos los nombres de los archivos, y luego yo le digo, vaya y chequeeme los archivos. Aquí estoy llamando la función. Entonces ahora sí me está chequeando los archivos. Si después yo, por ejemplo, leo los datos de otro directorio, entonces simplemente cambio esto y llamo la función con esos nuevos datos y me los vuelve a revisar. Entonces, esta es la manera en que yo convierto en función unas instrucciones que yo quiero usar en más sitios. O sea, esa es la idea, que yo lo puedo volver a usar y volver a usar y volver a usar. Esa es la manera en que se escribe una función. De la misma manera podemos, por ejemplo, esto de la separación de cadenas. Este ejercicio también podemos convertir ese for en una función, si queremos como poderlo usar después en cualquier otro listado de datos. Entonces venimos acá, lo voy a copiar y a pegar. Recuerden que lo que quiero es como esta instrucción la quiero volver repetitiva. Entonces voy a meter esto dentro de una gran función. Entonces def separate data. Y yo también le mando unos file names. Y uno le puede mandar también esto, ¿no? El patrón 1, el patrón 2, que uno quiere, bueno, uno le puede mandar todo eso. Ya lo vamos a mirar cómo sería. Entonces yo aquí simplemente le doy tab. De nuevo, si yo hago esto así, yo no estoy llamando a mi función, entonces no estoy haciendo nada. Estos large files me quedan vacíos. Yo tengo que llamar a mi función. Entonces yo tendría que hacer separate data evaluado en file names. Y ahora ya me terminó de hacer las cosas bien. Y ustedes incluso, como les digo, pueden poner como cosas. Pattern 1 igual, separado por comas, pueden poner más parámetros. Entonces pattern 1 igual a inflammation. Entonces miren que ahora yo aquí puedo quitar esto. Le puedo poner pattern 1. Y le doy así y miren que me da lo mismo. Cuando lo llamo de esta manera, si no le mando el pattern 1, por defecto le va a poner inflammation. Pero miren esta cosa tan curiosa. Si yo le pongo aquí que pattern 1 es igual, y pongámosle cualquier cosa, que no existe, William. Miren ahora lo que sucedió. Él trató de guardarme todo lo que empezara con William, o sea, pattern 1 ya no vale inflammation, sino que vale William, porque yo explícitamente lo cambié. Y entonces en Large Files quedó todo vacío, porque no hay ningún archivo que empiece por William, y entonces ahora todos los que dicen inflammation quedaron en Other Files. ¿Sí? Y de la misma manera le puedo poner otro que sea pattern 2 igual small, y aquí le pongo pattern 2, ¿sí? Y me da lo mismo. Y yo también le puedo cambiar a los patrones. Entonces yo puedo empezar a jugar con esto completamente y mi función, venga les muestro, va a cambiar de acuerdo a los argumentos con los que esté yo llamando. Entonces esta es una introducción a funciones. Esto es una habilidad fundamental cuando uno está haciendo este tipo de programaciones, porque si ven
que entonces mi código queda más ordenado y yo ya puedo como empezar a reutilizar funciones en diferentes cosas. Entonces ahora lo que yo quiero es que ustedes empiecen a practicar como tarea, ya saben. Eso va a quedar ¿para qué? Para el jueves también, para el viernes, perdón. Lo vamos a dejar para el viernes. Que resuelvan estos 4 problemas para el viernes. En grupo, ya saben, ponen ahí sus nombres y de los integrantes del grupo y van colocando ahí la solución y los screenshots, es lo que me tienen que enviar. Entonces, listo, con eso terminamos la clase del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Listo, profe, gracias. Gracias, no olviden llenar esa encuesta que ahora se llena después de las clases, por favor, ahí se las voy a copiar en el chat. Hasta pronto. Gracias, profe. Chao, profe, gracias. Gracias, profe. Que estén bien. ¿No, profe? Yo hasta ahora veo lo que decía Antonio. Qué pena.